Dios por su familia, por sus hogares, y agradecido por todos, realmente. Saber que la palabra añade sabiduría, y qué maravilloso realmente es mujeres sabias, ¿no? Que se interesan por aprender más, por buscar de su Señor y tener una visión de Dios. Porque en realidad cuando nosotros recibimos la visión de Dios, comenzamos a mirar como Dios mira, a hablar como Dios habla, a caminar como Dios nos ve. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice su palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar estos tiempos renovando nuestra manera de pensar para hablar y hacer diferente. Es tan maravilloso nuestro Padre, tan extraordinariamente bello, poderoso, precioso, que cuando nos enseña su palabra en Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acerquen a Él crean que le hay. Y hermano, para que tú tengas fe, tienes que tener la palabra, porque dice la Biblia que la palabra viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, definitivamente, si uno no toma tiempo buscando de su Señor, de su Dios, jamás podrías tener fe porque no tienes la palabra. Entonces, esos momentos, yo los felicito realmente a cada uno de ustedes porque se dan el tiempo para tener la palabra y sobre todo en esta área que es tan importante. Es tu familia, es tu hogar, es tu matrimonio, es tu descendencia. Dios mío, implica tantas cosas tan maravillosas y tan importantes que es revolucionario. Y por eso que en el libro de Romanos el Señor nos dice, en Romanos 12:2, dice, no te conforméis, no te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es por ese motivo que nosotros tenemos en nuestro corazón muy fuerte el poder venir cada semana y darles la palabra, porque realmente si queremos una sociedad fuerte, tenemos que tener matrimonios fuertes y familias fuertes. Así que le doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes, ¿no? Que le dan ese tiempo al Señor para poder transformar su manera de pensar, cambiar, porque sabes una cosa, cada uno viene con costumbres, con ideas que nos crearon, nos hicieron de esa manera, pero el único que transforma y cambia nuestra manera de pensar es Dios por su palabra. Entonces, así de importante es que nosotros podamos tomar el tiempo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Realmente quiero agradarte. Quiero agradarte. Por eso en el libro de Hebreos, todo un capítulo, todo el capítulo 11, Dios habla sobre la fe. Y 25 veces en ese mismo capítulo habla de fe. Cuando Dios te dice una y otra vez y te enseña y te muestra su palabra, es porque es tan importante. Por eso en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan maravilloso Dios que Él sabe que solamente teniendo su palabra vamos a tener éxito. No hay otra manera, no hay otra forma. Fíjate una cosa, que cuando tú no tienes la palabra de Dios, realmente no tienes fe, no tienes la palabra y encima ni siquiera agradable delante de los ojos de Dios eres. Mira qué tan importante es la forma como puede ser agradable delante de Dios es cuando la palabra mora en tu corazón, mora en tu vida y tú vas a poder caminar con la visión que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Así que gracias a Dios por este tiempo, maravillosa familia. En esta noche el pastor es el que va a compartirles a ustedes, que me alegro y me gozo. Ya la próxima también me va a tocar a mí, pero en esa noche su tema es con él. Dios los bendiga, los amo y voy a estar acá con ustedes. Amén, gloria a Dios. Entonces, hoy día me ha tocado a mí compartir
básicamente en cuanto al rol del esposo. Y para eso yo les pido por favor que abran sus Biblias en Primera de Corintios en el capítulo 11. Este es un tema que importa mucho al varón. Por eso yo animo que los varones presten bastante atención. Y también es importante que si tú como dama estás escuchando esta enseñanza, entonces puedas tomar conciencia de que debes escuchar esta enseñanza porque tú eres mamá. Y si te toca, en todo caso, tener un hijo varón, tienes que instruirlo con la instrucción que Dios da en su palabra. O en su defecto, si tienes hijas, llegará un día que ellas se casen y tendrás que tratar también con el varón que se case con tu hija. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Hebreos 11:3? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Voy a volver a repetir. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza. Amén. ¿Pasó algo? ¿Están grabando? ¿Por qué suena de esa manera? ¿Me pueden informar? Ya, correcto. Entonces, otra traducción dice que el esposo es cabeza de su esposa. Otra traducción dice, la esposa solo es responsable ante su propio esposo. Entonces, esta noche vamos a hablar puntualmente acerca del rol del esposo. Para eso también vamos a ir a Efesios y vamos a leer Efesios capítulo 5. Particularmente, cuando esta lectura se hace, a mí me gusta abordarla desde el verso 17. Aquí dice lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La pastora habló de la importancia de la fe. Cuán importante es que nosotros estemos oyendo constantemente la palabra de Dios, y en este caso particular, en cuanto al matrimonio. El verso 17 dice que tú debes ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. El verso 18 dice que tú tienes que mantenerte siendo lleno del Espíritu, porque dice, antes, sed llenos del Espíritu. Vale decir que tú como varón eres el responsable de traer la palabra de Dios a la casa, pero también eres el responsable de traer y mantener la presencia de Dios en tu casa. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, nosotros los varones tenemos que crear una atmósfera propicia para que sea el Señor no solamente viviendo en nosotros, sino morando en nuestro matrimonio, morando en nuestro hogar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ves? El Señor desea que nosotros seamos muy conscientes de su palabra y muy conscientes de su presencia. Y luego comienza a hablar acerca del rol del esposo y de la esposa. Veamos entonces. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice el verso 21.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Ven? El verso 23 dice algo muy parecido a lo que dice 1 Corintios 11:3, que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La palabra cabeza también es sinónimo, como les dije, de líder. Y cuando una persona, o en este caso el varón, está en una posición de liderazgo, también debe entender este líder o esta persona que está en una posición de alta responsabilidad o de servicio. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No voy a hablar ahora de las casadas o de las mujeres, porque de ese rol se va a encargar la pastora en la próxima oportunidad. Pero luego el verso 25 dice, el aire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí ya entramos de una forma muy directa a hablar acerca de una de las funciones de este varón, que el varón tiene que llegar a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Verás, es hermoso que al interior del hogar, al interior del matrimonio, el esposo pueda ministrar a la esposa con amor afectivo, con amor filial, ¿verdad? También con amor conyugal. Pero lo más grandioso, y aquí la orden del Señor es que nosotros debemos amar a nuestras mujeres con amor ágape, con amor divino, con amor incondicional. Ese amor está revelado en la Escritura y nosotros tenemos que aprender de Cristo cómo es que Él amó a su iglesia, cómo es que Él ama a la iglesia y cómo es que Él seguirá amando a la iglesia. Una de las cosas que vemos aquí es que dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que Cristo entregó su vida por ella. Cristo entregó sus fuerzas. Cristo entregó todo lo que Él tenía por su iglesia para redimirla. Porque cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de cabeza, cuando hablamos de ser sacerdote en el hogar, cuando hablamos de ser proveedor, entonces la Biblia dice que nosotros debemos tener la misma actitud de Cristo, ¿verdad? La misma mentalidad de Cristo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Cristo se entregó por su iglesia? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, nosotros los esposos, escuchen con atención, ¿verdad? Tú tienes que ministrar a tu esposa, a tus hijos, con la palabra, no solamente con tus criterios, no solamente con tus consejos. Si son a la luz de la palabra, excelente, pero prioritariamente con la palabra. ¿Qué función cumple la palabra al interior del matrimonio y del hogar? Purifica, ¿verdad? Lava, porque estamos expuestos a este mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros está expuesto a la carne, está expuesto a la corriente del pensamiento de este mundo. Y no solamente eso, sino doctrinas demoníacas, ¿verdad? Cuando dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es sumamente interesante, porque hay una traducción que da a entender que nosotros, los esposos,
tenemos que presentar a nuestras esposas a la luz de lo que son en Cristo y que está revelado en su palabra. Digamos que Dios a los esposos nos invita a que nosotros presentemos a nuestras esposas como que son mujeres virtuosas, como que son hijas de Dios, nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue en Cristo, ¿verdad? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu del consejo de Dios, espíritu del poder de Dios, espíritu del conocimiento de Dios y del temor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar diciendo de nuestras esposas, porque el Espíritu de Dios está en ellas. Debemos estar diciendo, Dios está en ti. Tú eres una mujer sabia. Tú eres una mujer inteligente. Por ende, se entiende que es en Cristo, ¿verdad? Tú te conduces con el consejo del Señor. Tú eres una mujer empoderada con el poder de Dios. Tú eres una mujer que camina con el conocimiento de Dios. Conoces a Dios por su palabra, ¿verdad? Eres una mujer que camina en el temor de Dios. Qué precioso. La Biblia, como hemos visto en una reunión anterior, dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ustedes las mujeres deben entender, aunque mi tema no es hablar acerca de las mujeres, pero sí, como hombre, no solamente porque tienes esposa, es muy probable que tengas hijas, entonces tú tienes que estarles diciendo constantemente a ellas que ellas caminan con el temor de Dios, que aborrecen el mal, ¿verdad? El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal, odiar el mal. La Biblia dice en Hebreos que el Señor Jesucristo aborreció el mal, el pecado, más que sus compañeros, que él amó la justicia, por lo tanto Dios le ungió con óleo de alegría. Cuando un varón camina en el gozo del Señor, con la alegría del Señor, sin duda es porque mayormente va en acierto, o camina en fe, o camina en el Espíritu, ¿verdad? Hay motivos para gozarse. Es muy sensible al gozo del Señor. Entonces, el verso 27 dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las esposas pueden sacarle provecho, a modo de broma, a este verso y decir al esposo que tiene que comprarle cremas para que su cutis luzca siempre saludable y terso, ¿verdad? Ahora, en el verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjense, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Leo unido con el verso 29 para explicar lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense la revelación que da el Señor en este caso. Cuando nosotros vemos este verso, dice la Escritura, que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Veámoslo desde este punto de vista. Tú amas los brazos que Dios te ha dado. Tú no serías capaz de amputarte un brazo y botarlo en un tacho de basura, porque el brazo es parte de tu cuerpo. Nadie en su sano juicio hace eso. ¿Tú serías capaz de amputarte una pierna y botarla en un tacho de basura? Tampoco, ¿verdad? Nadie en su sano juicio hace eso, porque es parte de tu cuerpo. Así la Escritura dice que la mujer es parte de tu propio ser. Hay un misterio en todo esto, que la Biblia dice que lo que Dios unió no lo dice la Escritura. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Entonces, cuando se llevó a cabo la ceremonia en la iglesia, el pastor dio la bendición de Dios y Dios los unió como un solo ser en el espíritu. En la noche de bodas se llevó a cabo la unión conyugal. El cuerpo se hizo uno y toma tiempo que ambos renueven su mente con la palabra para que ambos tengan los pensamientos de Cristo en su mente. Es decir, su mente haya sido renovada totalmente por la palabra. ¿Perfecto? Cuando el varón tiene su mente totalmente renovada por la palabra, así como ese varón no sería capaz de amputarse un brazo o una pierna y botar ese brazo y esa pierna en un tacho de basura, asimismo no va el varón, por cuanto Dios lo unió con esa bella dama, ¿verdad? Para que sean una sola carne, no debe ser capaz de tomar a la esposa y aborrecerla, odiarla, echarla de la casa, ¿verdad? Sí, claro, habrá un momento en que conversaremos de situaciones muy complejas, pero no es el caso. Yo, al igual que Cristo, prefiero tomar lo que dice el original. El original dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La comparación que está haciendo aquí Efesios es de cómo Cristo está unido con la iglesia. Asimismo, el esposo se ha unido con la esposa. Entonces, este es un grande misterio. Sin embargo, Dios estima que hay una metáfora, pero no es tan solamente una metáfora, sino que la unidad entre el esposo y la esposa es al nivel de Jesús con su iglesia. Fíjate que Jesús también dejó a su padre para unirse con su iglesia y para ser uno con ella. ¿Ves? Adán fue inducido a un profundo sueño y Dios extrajo de Adán una costilla. La palabra costilla en el hebreo es sinónimo de capacidad, como de contenedor. Es decir, que ella contiene cualidades en sí mismo que el hombre no contiene. Van a complementarse. Igual, Cristo y su iglesia se complementan. La iglesia depende de Cristo y Cristo depende de la iglesia. Tú no cometerías el grave error de cortarte la cabeza porque estás aborreciendo a tu cuerpo. Mueres, sencillamente mueres. ¿Ves? Entonces, cuando la Biblia habla a los maridos, dice, deben amar a sus mujeres. El amor no es un sentimiento. Nunca un esposo debe decir, el amor se acabó, porque el amor no es un sentimiento. El amor ágape no es un sentimiento. El amor filial sí es un sentimiento. El amor afectivo sí es un sentimiento. El amor conyugal sí es un sentimiento. Pero cuando todos estos están gobernados por el amor ágape, entonces no tomas en cuenta los sentimientos, sino a Dios, porque Dios es amor. El amor ágape es una persona. Y desde esa perspectiva, entonces Dios te dice, como yo moro en ti, ahora entonces ama a tu mujer, ¿verdad? No siempre es fácil conducirse en el espíritu, pero sí es posible conducirse en el espíritu. El esposo en Cantar de los Cantares dice de su esposa que ella es su hermana, su amiga, su paloma y su amada. O sea que primero fue su hermana y luego fue su amiga, y luego fue su novia y luego fue su amada. Es bueno respetar lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Por eso es que esas enseñanzas son enseñanzas que llegan a tu vida para ministrarte, para que tú te alinees a la palabra de Dios, y cuando te alinees a la palabra de Dios, entonces tú vas a dar en el blanco. Los que necesitan casarse, terminado el curso, deberían casarse, ¿verdad? Los que están en una condición en la cual tienen que regularizar su situación delante del Señor, entonces es mejor que lo hagan a la luz de la palabra del Señor, porque si necesitan casarse, es mejor que se casen, ¿ves?
para que no estén haciendo cosas que no están a la luz de la palabra. Si hacen cosas que no están a la luz de la palabra, entonces es probable que en algún momento tengan un sufrimiento en la carne que no es el deseo de Dios. Pero el deseo de Dios es que disfruten plenamente en el plan perfecto del matrimonio aquellos que decidan vivir juntos. Entonces, en este sentido, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjate, si tú amas a tu mujer, a ti mismo te amas. Al momento que tú has tomado mujer, tú no puedes, no debes aborrecerla. El mandato de Dios es que no la aborrezcas, no la odies, porque nadie aborreció, nadie segrega, nadie amputa a su mujer, nadie debe amputar a la mujer del matrimonio, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, cuando un varón está ministrando la palabra, está sustentando a la mujer, ¿verdad? Y está cuidándola, entonces esas son expresiones verdaderamente de amor. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que tú puedas sustentar a tu mujer, cuidar a tu mujer, como también Cristo a la iglesia. Fíjate que cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, primero lo mandó a labrar el huerto y luego le entregó a su mujer. Cuando tú quieras tomar mujer a la luz de la palabra, tienes que asegurarte que tú vas a poder sostener mujer. Y si por A o B decides, entonces, hacerte de una mujer, tienes que confiar en Cristo. Las parejas cuando se casan, confiando en Cristo, triunfan. ¿Por qué? Porque Dios ha de traer provisión abundante y suficiente para que el varón, en todo caso, sea el proveedor y el que cuide de su esposa, la ame y le ministre la palabra. La verdad que nosotros los varones tenemos gran responsabilidad. Pareciera que la mujer no, pero la mujer al interior de su hogar, solamente de su casa, tiene muchísima responsabilidad, sobre todo cuando vienen los niños, mucho más. Ahora, el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjate, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos carne y hueso del cuerpo de Cristo. Así también nuestra esposa es parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Digamos que cuando yo era soltero tenía dos brazos, pero ahora que estoy casado tengo 4 brazos. Cuando yo era soltero tenía 2 piernas, pero ahora tengo 4 piernas. Cuando yo era soltero pensaba individualmente, ahora pienso en pareja. La Biblia dice, como ustedes ya saben, que si uno puede hacer huir a 1000, 2 pueden hacer huir a 10,000. No es que 1000 más 1000 son 2000, no, sino que ya hemos visto que hay un elemento llamado sinergia, que la unión no es la suma de las partes, sino que Dios ha puesto en esta unidad espiritual, porque cuando el hombre y la mujer se unen primero espiritualmente, luego en su cuerpo, y luego toma tiempo unir el alma. Entonces, Dios ha hecho que esta unidad no sea la suma de ambas partes, sino que entiendan que la suma de ambas partes, más la misma presencia del Señor en este matrimonio. Por eso es que si uno puede hacer huir a 1000, 2 pueden hacer huir a 10,000. ¿Por qué? Porque Cristo está presente en el hogar. Correcto. Entonces, el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo te animo, varón, que tú sobre todo puedas entender que el plan de Dios pasa porque tú no estés dependiente de tu papá y de tu mamá. No planifiques para vivir en la casa de tu papá y de tu mamá si ya tomaste mujer. Sí, puede ser un gran desafío, pero ante los grandes desafíos también hay grandes bendiciones, ¿verdad? Alguien en lo natural dijo, como los japoneses, que la necesidad es la madre de la inventiva. Eso es verdad.
Cada vez que una pareja haya decidido tomar el plan de Dios, Dios les ha traído mayor provisión. Eso es un hecho. Entonces, ¿por qué? Porque están honrando lo que Dios dice en su palabra. Siempre es bueno creerle a Dios. Siempre es bueno decidir hacer lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú decides hacer lo que Dios dice en su palabra, tú estás honrando lo que Dios dice en su palabra. En consecuencia, lo que vas a ver en manifestación es su bendición. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la comparación que hace Dios en la unión del esposo con la esposa es la comparación de Cristo con su iglesia, equivalente a un matrimonio, ¿verdad? Cristo entró en pacto con su iglesia. El varón ha entrado en pacto con la esposa. Son una sola carne. Ahora estamos estudiando acerca de los roles. Si estamos apurados, es mejor ir despacio. Por eso es que en esta oportunidad yo estoy hablando un poco acerca del rol del varón. En este sentido, entonces, cuando vemos cómo es que Dios enseña los roles, Dios los enseña y enseña su palabra, ¿verdad? Por repetición. Entonces, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando tú te sometes a Cristo, pareciera que no hay poder, o sea, pareciera como que Cristo no depende de ti, sí, pero cuando tú te sometes a Cristo, tú lo facultas para que Él ejerza su señorío en ti. Tú lo facultas para que Él, siendo tu Salvador, pueda manifestar la redención plena en ti. Cuando la mujer, digamos, cuando el marido cumple correctamente su rol, entonces va a facilitar a la mujer que ella se someta al marido, ¿verdad? Y cuando la mujer se somete al marido, entonces lo faculta, lo empodera para que él ejerza mejor su liderazgo. Por eso es que si tú, varón, quieres tener un hogar más feliz, tienes que cuidar de desenvolver bien tu rol, ¿ya? Hemos visto que la Escritura dice, el esposo debe amar a su esposa, porque al esposo se le manda que ame a su esposa. ¿De dónde fue sacada Eva? Del costado de Adán. ¿De dónde fue sacada la iglesia? Recuerden que Cristo fue herido también en el costado. Alguien dijo, la iglesia fue sacada del costado de Cristo. Bueno, de ahí fluyó agua, pero los doctores dicen que el agua que fluyó de ahí era plasma, y el plasma es un elemento de la sangre, y en la sangre está la vida. Entonces, así como Eva fue sacada del costado, entonces ella fue sacada del costado no para que Adán la pisotee, no fue sacada de los pies para que Adán la pisotee, no fue sacada de la cabeza para que Eva se enseñoreara de Adán, fue sacada del costado para que ella esté al costado de su marido. Cuando la Biblia habla que el marido debe cuidarla y protegerla, entonces la esposa también rodea al marido. ¿Qué hace la costilla? La costilla rodea la parte, a ver, espero no equivocarme, abdominal y torácica. Protege. Entonces, la esposa también cumple un rol de protección para el esposo, pero cuando el esposo extiende el brazo hacia la esposa, el esposo ejerce un rol de protección, de cuidado, de identidad, de amor. Mayormente, quien abraza a la mujer es el esposo. Puede ser el papá, sí, puede ser el hermano, pero no con maneras conyugales. Ahora, entonces, el deseo de Dios es que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque carnalmente, ¿cuál es la tendencia? Que el esposo sea un machista, que el esposo sea un dictador, que el esposo verdaderamente llegue a forzar la sujeción de ella, pero no, la sujeción debe ser por amor. Digamos, si el esposo ama a la esposa,
cumpliendo bien su rol, la respuesta de ella va a ser una sujeción en amor. Nosotros amamos a Cristo, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La sumisión es, sí, un acto voluntario nuestro hacia Cristo. La sujeción de la mujer va a ser un acto voluntario de ella hacia nosotros. Entonces, la sumisión faculta a la cabeza a cumplir su rol, empodera. La sumisión empodera a la cabeza para cumplir sus responsabilidades, su liderazgo, su sacerdocio, ¿verdad? Entonces, Cristo, dice la Escritura, se entregó a sí mismo literalmente por ella. Él se dio a sí mismo, Él dio su vida. O sea que no se condujo egoístamente. Fíjate que la Biblia dice que cuando el esposo se sale de su rol, solamente busca satisfacerse a sí mismo. Se convierte en una nube sin agua. Se apacienta a sí mismo. El plan de Dios es que nosotros, como esposos, apacentemos a nuestra esposa o ministremos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces, el papel del varón no es un papel egoísta. El papel del varón es un papel en el cual toma en consideración las necesidades de la esposa y de los hijos. Cristo ha provisto para su iglesia todo lo inimaginable, perdón, ¿verdad? Para que nosotros disfrutemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo ha provisto para su iglesia? Amor, seguridad, satisfacción, compañerismo, ¿verdad? Cristo ha provisto todo esto para su iglesia. Nosotros también debemos proveer esto para nuestras esposas, ¿verdad? ¿Qué debemos proveer para nuestras esposas? Lo mismo, amor, seguridad, satisfacción, compañerismo. De esta manera, estaremos cumpliendo un rol similar al de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Voy a compartir unos 5 minutos más y ya voy a dar por terminada la reunión. Pero la verdad es que podríamos hablar del rol del varón tal vez 1 hora o 2 horas y tal vez mucho más. Pero hay que abordar todos los temas, hay que abordar todos los puntos para que haya una correcta administración también en la vida de los creyentes. Entonces, a medida que esto ocurra, ¿qué va a provocar? Que la esposa esté satisfecha en todas las áreas de la vida, ¿verdad? La esposa puede quejarse un poco que el esposo no está muy presente en el hogar, pero cuando el esposo sale a laborar y trae la provisión, ella se alegra. Cuando el esposo le dice a la esposa, mi amor, es importante que salgamos para comer algo, ella se alegra. Cuando la esposa ve que el esposo dice, amor, alista a los niños, vamos a salir a dar un paseo, ella se alegra. Entonces, todo esto, Dios lo ha hecho para que Cristo sea glorificado en el hogar, ¿verdad? Para que nos conduzcamos con la sabiduría de Dios, para que Cristo sea glorificado en el matrimonio. Porque querramos o no, Dios ha diseñado que el matrimonio y el hogar sean también un ejemplo de evangelización por su propio testimonio. Entonces, el amor que el esposo debe sentir es agresivo. Recuerden que Primera de Corintios 14:1 dice que nosotros debemos hacer del amor nuestro objetivo, nuestra meta, porque de esto depende nuestra vida. La clase de vida de Cristo gira alrededor del amor de Dios. El amor que debe sentir el esposo es un amor agresivo, es decir, que es el que toma la iniciativa, debe tomar el primer paso, porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo siempre toma la iniciativa. Verás, la Biblia dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente, o sea que Él toma la iniciativa para tener comunión contigo. La Biblia dice que tú y yo debemos tener comunión con el Espíritu Santo, pero cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿quién es el que realmente tiene comunión con nosotros? El Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros debemos tener comunión con Cristo, pero ¿quién es el que ha provisto los medios y la atmósfera y la presencia en este caso de Cristo, del Espíritu Santo para tener comunión? Es en este caso Cristo. Cuando se trata del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y Dios no se queda de lado.
porque la Biblia dice que nosotros debemos tener comunión con Papá Dios también, ¿verdad? Entonces, en varios lugares de la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero también un pequeño adelanto, y ahí voy a terminar, dice que las esposas deben someterse a sus esposos, ¿verdad? La palabra, en este caso, sumisión, es una palabra que tiene que ver con que la esposa respete a su marido. No solamente le debe ser fiel, sino que debe también aparentar ser fiel, ¿verdad? Debe admirarlo, debe alabarlo, debe elogiarlo, debe exaltarlo. Yo digo de broma que cuando termina la enseñanza, mi esposa me dice, mi amor, te acueste, quieres que te ponga el desayuno en la cama, quieres que comer algo, quieres alguna cosa en la que te atienda. Y yo, gracias a Dios, me saqué la lotería. Pero yo también hago eso con ella. Bendito sea el Señor. Entonces, de esta manera, cuando el esposo cumple con su responsabilidad, la esposa no dudará en someterse. Por mi parte, hasta ahí nos vamos a quedar, pero en una próxima oportunidad seguiremos, por mi parte, hablando del rol del esposo. ¿Ya? Ahora lo dejo con la pastora. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que estemos construyendo nuestro hogar y poniendo fundamentos de su palabra, amén. Porque en realidad podemos tener el cielo en la tierra, en nuestro hogar, o el infierno en la tierra. Y realmente con Dios es maravilloso. Y quiero decirte, esposo, que tu esposa se va a sujetar a ti mientras que tú te sujetas a Cristo. Si tú te sujetas a Cristo, es muy fácil. A mí me meten al bolsillo siempre y cuando me hable como nos trata nuestro Señor a nosotros. ¿Qué mujer nos va a ceder, cierto? De esa manera es muy sencillo, es muy fácil recibir y dar, ¿no? Y gracias a Dios, pero solamente cuando alguien está fundamentado en la palabra. Por eso es que yo le decía a ustedes en esta noche que debemos de renovar nuestra manera de pensar para que nosotros comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo vamos a comprobar, hermanos. O sea, esto o sí funciona, porque su palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa, dice la Biblia. Así que este es un tiempo en el que nosotros podemos dar estas preciosas promesas para su vida, que tienen el poder de transformarnos, de cambiarnos. Yo quiero decirte de que si en algún momento cualquiera de nosotros podríamos estar en el peor momento de nuestra vida, si tomamos en cuenta las promesas de Dios y escuchamos la palabra, Dios tiene el poder de cambiar tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu hogar y de hacer, pero ¿sabes qué? Dale lugar a esa palabra en tu vida y en tu familia. Y vas a tener la familia más maravillosa sobre la faz de la tierra. Y sí, por la experiencia que vas a vivir, cuando Él está en tu casa, cuando Él está en tu hogar, realmente tenemos las mejores experiencias. No hay cosa más grandiosa y más maravillosa y hogares fuertes que poder decirle, Señor, quiero que estés en mi casa. Por eso es que nosotros nos motivamos a los hermanos que por ahora que están viviendo, pero todavía no se han casado. ¿Sabes qué? Cásate. Si realmente tú quieres vivir con la bendición de Dios y experimentar lo que te compartimos, cásate. Nosotros este tiempo hemos abierto este mensaje para toda la familia. Hermanos, el día que tú que eres economista o tú que eres ingeniero, estudiaste para tener esa carrera en la vida, en realidad no necesariamente uno se tiene que casar para escuchar este mensaje. Uno tiene que prepararse en la vida para tener un excelente matrimonio muy joven. O sea, es más, hasta los niños le diría, sería maravilloso que lo escuches, que lo veas. Así que papás, siéntanos a sus hijos, porque de esa manera, si por A o B el modelo que ellos tuvieron no fue este, qué bueno que conozcan la palabra y que sepan cuál es el mejor modelo. Yo en algunas oportunidades le he dicho a algunos jóvenes y que han tenido algunos problemas en su hogar, le he dicho, ¿sabes qué? El mejor modelo que existe es Cristo.
Y ¿sabes qué? Tú vas a tener el mejor matrimonio del mundo, pero tienes que darle lugar a Dios en tu casa, en tu vida. Y tú vas a ver que vas a experimentar eso, ¿no? Entonces, realmente el tiempo que tú le dedicas al Señor, ese entrenamiento, tómalo como un entrenamiento seriamente, decirle, ¿sabes qué? Voy a poner en práctica ese mensaje, voy a poner en práctica esta palabra, porque yo la necesito y porque a mí me conviene. Así que gracias a Dios por sus vidas y le doy gracias a Dios a todos los que han estado participando en esta reunión, ¿no? Como Lilibet, Marco, Eric, Catherine, Cecilia, Jonathan, Linda, hermana Berta, Marlene, eh, Marlene Gallo, mi querida y preciosa suegra, aleluya, seguro que ahí también está Hanna, Gabrielita, Jerry, amén. Yo sé que cada hogar de ustedes no solamente están los que están ahí, sino María Esther, gloria a Dios, gracias María Esther por el apoyo en esta noche, Lilibet, ¿no? Gracias, hermana Bertita, un ratito por favor, mi amorcito lindo, precioso, María Esther, Victoria, Frank, y hay un número de teléfono, pero no dice el nombre. También te saludo y también le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y espero que no se me haya pasado nadie, pero quiero decirle gracias a Dios por su vida y si tienen a bien de poder prender su cámara para tomarnos la foto, sería maravilloso. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, María. Ubiquen bien sus cámaras, por favor. Pónganse, sonrían. La sonrisa hermosea el rostro. Sí. Pueden maquillarse y vestirse bien, pero la sonrisa hermosea el rostro. Amén. Así que pongan la mejor sonrisa. Acuérdense que la Biblia dice que Dios ha hermoseado a los humildes. Entonces, si ya recibimos a Cristo, ya somos humildes delante del Señor. Entonces, gloria a Dios. Ahí está Lilita. Está Rafael, el varón Rafael, gloria a Dios. Seguro ahí está Rosita también. Ahí está Jonathan. Prenda su luz, ahí está Jonathan. Ahí está Marco Saavedra, gloria a Dios. Prendan sus cámaras, por favor. Ahí está el número que siempre está con nosotros, pero que no lo vemos. Bienvenido. Gloria a Dios. No sé quién, pero gloria a Dios. Hermana Berta. Hermana Berta, Victoria, Frank, prendan sus cámaras. Marlene Gallo, gloria a Dios, mi querida suegra. Linda, Gabriela, María Esther, palabra de fe, que es Isabel Morales también está. Hermana Isabelita. Prendan sus cámaras, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Realmente le damos la bienvenida a todos ustedes y saben qué, hermanos maravillosos, inviten a su familia. Yo sé que están con sus hijos, muchos de ustedes, realmente hacen bien, porque yo creo que son niños ahora, pero un día van a ser padres, van a ser madres, y yo creo que cuando tienen como fundamento la palabra, saben, una casa es como esos edificios fuertes. Amén. Que vamos a poder construir en ellos, y eso hace la palabra. Amén, amén. Así que gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por esta noche maravillosa. Siempre nosotros ponemos una canción al final de nuestra reunión y la vamos a poner ahora porque es así como debemos de llegar todos, porque el matrimonio es para siempre. Amén. Amén. Y nadie lo puede separar, porque lo que Dios unió, nadie lo va a separar. Aleluya.